Finalmente me deshice de ella. Un hombre rico camina con pasos firmes por un bosque denso y peligroso, llevando en brazos a una niña ciega de 6 años. La pequeña, inocente y confusa, no entiende qué está pasando. De repente, es empujada contra el tronco de un árbol y atada con fuerza con una cuerda gruesa. «Los lobos vendrán pronto», le dice el hombre con voz helada. «No durarás ni una noche aquí». Al escuchar esas palabras terribles, la niña comienza a llorar. Escucha los pasos del hombre alejándose, abandonándola a su suerte. Las horas se arrastran en la oscuridad total de su mundo sin luz, hasta que de repente su corazón se dispara al oír el gruñido feroz de un lobo hambriento que se acerca cada vez más. Pero entonces, un relincho alto corta la tensión del momento. Un caballo blanco aparece corriendo hacia el peligro, y lo que sucede después deja a todos en completo shock, porque en esa noche oscura, cuando parecía que todo estaba perdido, Jesús mismo estaba a punto de mostrar su poder de una manera que nadie podía imaginar. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe, esperanza y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. La historia que les voy a contar hoy sucedió hace apenas 3 años en las montañas de Veracruz, México. Es la historia de Sofía Ramírez, una niña de 6 años que nació ciega pero con un corazón lleno de luz. Es la historia de Ricardo Mendoza, un hombre rico que parecía tenerlo todo, pero cuyo corazón estaba más oscuro que la noche más profunda. Y es la historia de cómo Jesús usa incluso a los animales para mostrar su amor infinito y proteger a los más vulnerables. Pero antes de llegar a esa noche terrible en el Valle de los Lobos, necesitas conocer cómo llegamos allí, porque cada tragedia tiene un comienzo, y este comenzó 6 años antes, con un nacimiento que debería haber sido celebrado, pero que en cambio desató una cadena de eventos que casi termina en una muerte horrible. Elena Ramírez tenía 25 años cuando nació Sofía. Era una mujer humilde que trabajaba como empleada doméstica en la mansión de Ricardo Mendoza en Xalapa, Veracruz. Ricardo era un empresario exitoso, dueño de varias haciendas y negocios en el estado. Tenía 40 años, nunca se había casado y tenía una reputación de ser un hombre frío y calculador en los negocios. Pero Elena no conocía ese lado de él al principio. Veía solo al hombre que le hablaba con amabilidad, que le preguntaba sobre su día, que parecía genuinamente interesado en ella. Era joven, ingenua, y cuando él comenzó a mostrar interés romántico, ella pensó que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que realmente la amaba. Se equivocaba terriblemente. Cuando Elena le dijo que estaba embarazada, la transformación en Ricardo fue instantánea y aterradora. El hombre amable desapareció, reemplazado por alguien frío y cruel. Deshazte de eso, le ordenó sin emoción alguna. No voy a arruinar mi reputación por un error. Elena se negó. Es una vida, le dijo con lágrimas en los ojos. Es nuestro bebé. No es mi bebé, Ricardo respondió con desprecio. Y si decides tenerlo, lo harás sin un peso mío. Te despido ahora mismo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Elena, embarazada y sin trabajo, tuvo que mudarse a un cuarto pequeño en las afueras de 1980. En Xalapa, trabajaba limpiando casas, lavando ropa, cualquier cosa para sobrevivir, pero nunca se arrepintió de su decisión. Amaba a la vida que crecía dentro de ella con una fiereza que la sorprendía. Sofía nació en un hospital público en una noche lluviosa de noviembre. Fue un parto difícil, pero cuando finalmente pusieron a la bebé en los brazos de Elena, nada más importó. La pequeña era perfecta. 10 deditos en las manos, 10 en los pies,
un rostro angelical rodeado de rizos oscuros. Pero 2 semanas después, en su primera visita al pediatra, llegaron las noticias devastadoras. Su hija es ciega, el doctor dijo gentilmente. Nació con una condición llamada amaurosis congénita de Leber. Sus nervios ópticos no se desarrollaron correctamente. Me temo que nunca podrá ver. Elena lloró esa noche como nunca había llorado antes, no por ella misma, sino por todo lo que su hija nunca podría experimentar. Nunca vería un atardecer, nunca vería el rostro de su madre, nunca vería los colores del arco iris o las estrellas en el cielo. Pero a la mañana siguiente, cuando Sofía se despertó y buscó instintivamente el pecho de su madre, cuando sus pequeños dedos se aferraron al dedo de Elena, cuando sonrió ese tipo de sonrisa que solo los bebés saben dar, Elena tomó una decisión. Voy a hacer que tu mundo sea tan hermoso como el de cualquier niño que pueda ver, le susurró a su bebé. Te voy a pintar el mundo con palabras. Te voy a enseñar que hay más formas de ver que solo con los ojos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante los siguientes 6 años, Elena trabajó incansablemente para darle a Sofía la mejor vida posible. Trabajaba de día limpiando casas y de noche haciendo costuras para ganar dinero extra. Pero cada momento libre lo dedicaba a su hija. Le enseñó a Sofía sobre los colores, describiéndolos con sensaciones. El azul es como sentir el agua fría en un día caluroso, le decía. El rojo es como el calor del sol en tu piel. El verde es como el olor de la hierba recién cortada. Le enseñó sobre los animales, llevándola a tocarlos siempre que podía. La llevó a una granja donde Sofía pudo acariciar gallinas, cabras y vacas, memorizando sus sonidos, sus olores, las texturas de su pelaje o plumas. Le enseñó sobre el mundo a través del sonido. Escucha, le decía, sentándose con Sofía en el pequeño patio de su casa. Ese es un pájaro cantando. ¿Oyes cómo su canción sube y baja? Es como si estuviera contando una historia. Y Sofía aprendió. Oh, ¿cómo? Aprendió. Sus otros sentidos se desarrollaron extraordinariamente. Podía identificar personas por el sonido de sus pasos. Podía leer estados de ánimo por cambios sutiles en las voces. Podía navegar por su casa y su vecindario con una confianza que asombraba a todos los que la conocían. Pero más importante que todo eso, Elena le enseñó sobre Jesús. Mami, Sofía preguntó una noche cuando tenía 5 años, ¿por qué nací sin poder ver? Elena, que había temido esa pregunta durante años, respiró profundo y dijo, no lo sé, mi amor, pero sé que Jesús te ama exactamente como eres, y sé que Él tiene un propósito especial para ti. ¿Cómo sabes eso? Sofía preguntó. Porque la Biblia nos dice que Jesús ama especialmente a los niños, Elena respondió, acariciando el cabello de su hija, y porque Jesús mismo sanó a muchas personas ciegas cuando caminó en la tierra. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque quería que vieran no solo con sus ojos, sino con sus corazones. Y tú, mi pequeña, ya sabes cómo ver con el corazón. Eres especial, Sofía. Dios te hizo exactamente como necesitabas ser. Esas palabras se quedaron con Sofía, y aunque no podía ver con sus ojos, desarrolló una fe tan pura, tan genuina, que iluminaba todo a su alrededor. Entonces, justo después del 6º cumpleaños de Sofía, algo inesperado sucedió. Ricardo Mendoza reapareció. Elena no lo había visto ni una sola vez en 6 años. Ni un peso de ayuda, ni una llamada, nada. Así que cuando apareció en su puerta un sábado por la tarde, vestido con un traje caro y sonriendo como si fueran viejos amigos, Elena inmediatamente supo que algo estaba mal. Elena, dijo con voz suave y encantadora, la misma voz que había usado para seducirla años antes. ¿Te ves bien? ¿Y esta debe ser Sofía? Sofía, sentada en el sofá pequeño de la sala, giró su cabeza hacia el sonido de su voz. ¿Quién es, mami?, preguntó. Elena dudó. ¿Cómo explicarle a su hija que este hombre era su padre, pero que nunca había querido serlo?
Es un conocido. Elena dijo finalmente, sus instintos maternales ya en alerta máxima. Ricardo se acercó a Sofía y se arrodilló frente a ella. «Hola, pequeña», dijo con voz gentil. «Soy Ricardo. Tu mamá y yo somos viejos amigos». Sofía inclinó su cabeza, su audición excepcional, captando algo en su voz que no le gustaba. Pero no dijo nada, solo asintió educadamente. «Elena», Ricardo dijo poniéndose de pie. «¿Podemos hablar en privado?» Cada fibra del ser de Elena gritaba que dijera que no, que lo echara de su casa inmediatamente. Pero también tenía curiosidad. ¿Qué quería después de todos estos años? «Sofía», dijo, «ve a tu cuarto a jugar por unos minutos, ¿está bien?» Sofía obedeció, sus pies pequeños navegando expertamente por el pasillo hasta su habitación. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Ricardo fue directo al punto. «Necesito que hagas algo por mí», dijo. «No te debo nada», Elena respondió firmemente. «No es para mí, es para ti y para Sofía». Sacó un sobre grueso de su saco y lo puso en la mesa. «Hay 50,000 pesos aquí». Elena miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué quieres?» «Estoy enfermo», Ricardo dijo, y por primera vez Elena vio algo genuino en su rostro. Miedo. «Cáncer de páncreas. Los doctores me dan 6 meses, tal vez un año». «Lo siento», Elena dijo, y lo decía en serio a pesar de todo. «¿Pero qué tiene eso que ver conmigo?» «Estoy tratando de hacer las paces con Dios», Ricardo dijo, «tratando de arreglar mis errores antes de morir. Y tú y Sofía fueron uno de mis mayores errores. No necesitamos tu dinero ni tu culpa». Elena dijo, «Estamos bien. Por favor», Ricardo dijo, y Elena se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. «Déjame al menos conocer a mi hija, pasar algo de tiempo con ella antes de que sea demasiado tarde. No estoy pidiendo nada más que eso». Elena debería haber dicho que no. Cada instinto le decía que dijera que no. Pero había algo en sus ojos, algo que parecía genuinamente arrepentido, que la hizo vacilar. «Dejaré que la conozcas», dijo finalmente, «pero bajo mis términos. La ves aquí, conmigo presente, y si en algún momento siento que no es bueno para ella, se acabó». Ricardo asintió ansiosamente. «Por supuesto, lo que digas». Y así comenzó la pesadilla más grande de la vida de Elena, disfrazada como un acto de bondad. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo visitó regularmente. Traía regalos para Sofía, muñecas con texturas interesantes que ella podía explorar con el tacto, juguetes musicales, libros en braille. Jugaba con ella, le contaba historias, la hacía reír con sus imitaciones graciosas. Sofía, que nunca había tenido una figura paterna, comenzó a encariñarse con él. «Mami», decía con emoción, «tío Ricardo me prometió llevarme a conocer caballos algún día. Dice que son suaves y grandes y que puedo montarlos». Elena observaba con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, era hermoso ver a Sofía tan feliz. Por otro lado, algo en Ricardo todavía no se sentía bien. Había momentos en que lo atrapaba mirando a Sofía con una expresión que no podía descifrar. No era amor paternal exactamente, era algo más calculador. Pero cuando confrontaba estos pensamientos, se decía a sí misma que estaba siendo paranoica. El hombre estaba muriendo. Obviamente estaba tratando de redimirse. Debía darle el beneficio de la duda. Entonces llegó el día que cambiaría todo para siempre. Era un sábado por la mañana, cuando Ricardo llegó más temprano de lo usual. Traía un vestido nuevo para Sofía, hermoso y suave, del tipo que Elena nunca podría permitirse comprar. «Hoy es un día especial», Ricardo anunció con una gran sonrisa. «Voy a llevar a Sofía a conocer esos caballos que le prometí». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad, tío Ricardo?» «De verdad, princesa. Tengo un amigo que tiene un rancho hermoso a las afueras de la ciudad. Tiene los caballos más mansos y gentiles. Será perfecto para ti». Elena dudó. «No sé, Ricardo, tal vez debería ir con ustedes». «Elena», Ricardo dijo con suavidad, «sabes que tengo que trabajar mañana todo el día. Este es el único día que puedo hacerlo, y prometo cuidarla como si fuera, bueno, como si fuera mi propia hija». Hizo una pausa con significado. «Porque lo es, ¿verdad?» Sofía brincaba de emoción. «Por favor, mami, por favor, por favor, por favor».
Elena miró a su hija, tan feliz, tan emocionada. Miró a Ricardo, que parecía sincero, y contra todos sus instintos, contra esa voz pequeña en su cabeza que gritaba peligro, dijo: «Está bien, pero quiero que estén de vuelta antes del anochecer». «Por supuesto», Ricardo dijo sonriendo victoriosamente. «La tendré de vuelta para la cena». Elena vistió a Sofía con el vestido nuevo, le puso sus zapatos más bonitos, le cepilló el cabello y le puso una cinta. «Pórtate bien», le dijo besando su frente, «y ten cuidado. ¿Está bien?» «Lo prometo, mami», Sofía dijo abrazándola fuerte. «Te amo, yo también te amo, mi pequeña, más de lo que nunca sabrás». Elena observó desde la puerta mientras Ricardo llevaba a Sofía a su carro lujoso. Observó, mientras se alejaban, la manita de Sofía despidiéndose por la ventana, aunque no pudiera ver a su madre. Y mientras el carro desaparecía de la vista, Elena sintió algo frío asentarse en su estómago, un presentimiento terrible que no podía sacudirse. «Dios», susurró, «protege a mi bebé, por favor». Pero Ricardo no llevó a Sofía a ningún rancho con caballos gentiles. La llevó directamente hacia las montañas, hacia un lugar que los locales conocían como el Valle de los Lobos. Durante el camino, Sofía charlaba felizmente. «Tío Ricardo, ¿de qué color serán los caballos? Mami dice que los caballos pueden ser negros, cafés, blancos. ¿Cuál será el que montaré?» «Uno especial», Ricardo respondió, su voz tensa, pero controlada. «Muy especial. No tenía cáncer. Esa había sido una mentira. Lo que sí tenía era una deuda masiva con personas muy peligrosas. Había tomado malas decisiones de negocios, había apostado con el dinero equivocado, había hecho enemigos poderosos y ahora necesitaba desaparecer, comenzar de nuevo en otro país con una nueva identidad. Pero no podía hacerlo con una hija ciega, una hija que nunca había querido, una hija que sería una carga imposible de llevar. Así que había hecho un plan horrible, inhumano, pero en su mente retorcida, necesario. Llevaría a Sofía al Valle de los Lobos, la dejaría atada a un árbol donde nadie la encontraría y desaparecería. Para cuando alguien la buscara, si es que alguien la buscaba, él ya estaría en otro país con otro nombre. En cuanto a Sofía, bueno, la naturaleza seguiría su curso. Los lobos resolverían el problema por él. Mientras conducía más y más profundo en las montañas, Ricardo se convenció a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Sofía era ciega, después de todo. ¿Qué tipo de vida tendría de todos modos? Probablemente estaba haciéndole un favor, terminando con su sufrimiento antes de que realmente comenzara. Estas eran las mentiras que se decía a sí mismo mientras llevaba a una niña inocente hacia su muerte. El camino pavimentado se convirtió en tierra. La tierra se convirtió en apenas un sendero. Finalmente, Ricardo detuvo el carro en un claro rodeado de árboles densos. ¿Ya llegamos?, Sofía preguntó con emoción. «Puedo oír pájaros, muchos pájaros». «Sí, pequeña», Ricardo dijo, su voz plana ahora, vacía de la calidez falsa que había usado durante semanas. «Ya llegamos». La sacó del carro, notando cómo confiaba completamente en él, cómo ponía su pequeña mano en la suya sin dudar. Por un momento, solo un momento, sintió algo que podría haber sido culpa, pero lo empujó hacia abajo, enterrándolo bajo capas de justificación propia. «Tío Ricardo», Sofía dijo mientras caminaban más profundo en el bosque, «el suelo es muy irregular aquí. ¿Me ayudas?» «Claro que sí», dijo él, cargándola ahora, llevándola más y más lejos de cualquier rastro de Mindonecent civilización. El perfume de lavanda de su loción mezclado con el olor a cuero de sus zapatos caros era lo único familiar que Sofía reconocía. Todo lo demás era nuevo. El olor a musgo y tierra húmeda, el sonido de hojas crujiendo bajo los pies de Ricardo, el canto de pájaros que nunca había escuchado antes. «El aire huele diferente aquí», Sofía comentó. Como la lluvia, pero no exactamente». Ricardo no respondió. Estaba buscando el árbol perfecto. Necesitaba ser lo suficientemente grande para que no pudiera derribar, lo suficientemente alejado del sendero para que nadie la encontrara por casualidad, pero no tan profundo que él mismo se perdiera al salir. Finalmente,
lo encontró. Un roble antiguo y masivo, sus raíces retorcidas y gruesas creando un asiento natural en su base. «Aquí», dijo, bajando a Sofía y apoyándola contra el tronco. «Necesito que te quedes muy quieta por un momento mientras preparo tu sorpresa». «¿Qué tipo de sorpresa?», Sofía preguntó, inclinando su cabeza con curiosidad. «Una muy especial», Ricardo dijo, sacando la cuerda que había traído escondida en su mochila. «Levanta tus brazos, princesa». Sofía obedeció sin dudar, pensando tal vez que le pondría otro vestido o regalo, pero lo que sintió fue algo áspero y rudo contra sus muñecas. «¿Tío Ricardo?», dijo, una nota de incertidumbre entrando en su voz por primera vez. «¿Qué es eso?». Él no respondió, trabajando rápidamente para atar la cuerda alrededor de sus muñecas y luego alrededor del tronco del árbol, asegurándose de que estuviera lo suficientemente apretada para que no pudiera liberarse. «Tío Ricardo, no me gusta esta sorpresa», Sofía dijo, su voz subiendo una octava con miedo. «¿Puedes desatarme, por favor?». «No», Ricardo dijo simplemente, su voz ahora completamente fría, sin rastro de la amabilidad fingida. Se puso de pie, mirando hacia abajo a la niña que había atado como si fuera basura que estaba desechando. «¡Tío Ricardo!», Sofía gritó, jalando las cuerdas y encontrándolas inamovibles. «Me estás asustando. ¿Por qué estás haciendo esto?». «Los lobos deben venir pronto», Ricardo dijo, ignorando su pregunta. «No durarás ni una noche aquí». Y con esas palabras crueles y terribles comenzó a alejarse. «¡Tío Ricardo!», Sofía gritó, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «¡Tío Ricardo, por favor, no te vayas, por favor!». Pero lo único que escuchó fueron sus pasos alejándose, cada paso llevándola más lejos de la seguridad, dejándola más cerca de una muerte horrible. «¡Mami!», Sofía gritó con toda la fuerza que sus pulmones pequeños podían reunir. «¡Mami! ¡Ayúdame! ¡Por favor!». Pero estaba demasiado lejos. Nadie podía oírla excepto los pájaros y los árboles y el viento que comenzaba a soplar más fuerte mientras el sol empezaba a descender. Sofía lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por su mami, a quien tal vez nunca volvería a ver. Lloró por el miedo que sentía creciendo en su pecho como un monstruo frío. Lloró porque no entendía por qué el tío Ricardo, que había sido tan amable, había hecho algo tan terrible. Pero finalmente, cuando sus lágrimas se secaron y su voz quedó ronca de tanto gritar, hizo la única cosa que sabía hacer, la cosa que su mami le había enseñado que hiciera cuando tuviera miedo. Rezó. «Jesús», susurró, su pequeña voz apenas audible sobre el viento. «Mami dice que tú amas a los niños. Mami dice que tú proteges a los que no pueden protegerse a sí mismos. Tengo mucho miedo. Hay lobos aquí y no puedo correr. No puedo ver para encontrar el camino a casa, pero tú sí puedes verme, ¿verdad? Por favor, Jesús, por favor, ayúdame. Por favor, envía a alguien a encontrarme. No quiero morir. Quiero ver a mi mami otra vez». El viento sopló más fuerte, agitando las hojas sobre su cabeza, y en algún lugar en la distancia, Sofía escuchó algo que hizo que su sangre se helara en sus venas. Un aullido, largo, penetrante, hambriento. Los lobos venían. Mientras tanto, a 80 kilómetros de distancia, Elena estaba comenzando a entrar en pánico. Eran las 7 de la tarde. El sol se estaba poniendo, y Ricardo no había traído a Sofía de vuelta. Había llamado al número de teléfono que él le había dado al menos 20 veces. Iba directamente a buzón de voz. Había ido a su casa, a su oficina. Todo estaba cerrado, abandonado. «Algo está mal», le dijo a su vecina, doña Carmen, que había venido a consolarla. «Algo está terriblemente mal. Puedo sentirlo. Tal vez solo se retrasaron», doña Carmen dijo, pero incluso ella sonaba poco convencida. «¿Sabes cómo es el tráfico?». «No», Elena negó con la cabeza violentamente. «No, él hizo algo. Dios mío, ¿qué he hecho? Confié en él. Le di a mi bebé». Llamó a la policía, pero cuando explicó la situación, que el padre biológico que nunca había estado involucrado se había llevado a su hija con permiso, los oficiales no parecieron muy preocupados. «Señora», uno de ellos dijo con condescendencia, «es el padre de la niña. Técnicamente tiene derechos. Probablemente solo están pasando más tiempo juntos. Espere hasta mañana. Si no regresa para entonces, presentaremos un reporte. Mañana será demasiado tarde».
Elena gritó, «Por favor, tienen que ayudarme ahora». Pero no lo hicieron. Dijeron que no podían hacer nada hasta que hubiera pasado más tiempo. Elena se arrodilló en su sala vacía, sus manos apretadas en oración tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Dios Todopoderoso», rezó sollozando, «no sé dónde está mi bebé, no sé qué le está pasando, pero tú sí sabes. Tú puedes verla ahora mismo. Por favor, protégela. Envía a tus ángeles a cuidarla. No dejes que nada malo le pase. Es solo una niña inocente que nunca ha hecho daño a nadie. Por favor, Dios, por favor». Y en ese momento exacto, en el Valle de los Lobos, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los aullidos se estaban acercando. Sofía podía oírlos rodeándola, primero de un lado, luego del otro, como si la manada estuviera cercándola deliberadamente. Amigos, esta es la historia de Sofía Ramírez, una niña de 6 años, abandonada para morir de la manera más horrible imaginable. Pero también es la historia de un Dios que nunca abandona a sus hijos, que escucha cada oración, que envía ayuda de las maneras más inesperadas. Ahora te voy a contar lo que sucedió en ese bosque oscuro, en medio del Valle de los Lobos. Y lo que te voy a contar desafiará todo lo que crees saber sobre coincidencias, sobre casualidades, sobre si Dios realmente escucha nuestras oraciones. Si esta historia está tocando tu corazón, escribe protección en los comentarios. Escribe protección si crees que Jesús todavía protege a los inocentes. Y si conoces a alguien que está pasando por algo terrible, a alguien que siente que está solo y abandonado, comparte este video ahora mismo, porque necesitan saber lo que está por venir. La oscuridad era total ahora. No que Sofía pudiera notar la diferencia, viviendo en un mundo sin luz desde que nació, pero podía sentir que la noche había caído por el cambio en los sonidos del bosque. Los pájaros diurnos se habían callado. En su lugar, escuchaba el chirrido de murciélagos, el croar de ranas en algún arroyo cercano, el susurro del viento a través de hojas que sonaban diferentes en la oscuridad. Y los lobos. Dios, los lobos. Podía oír al menos 3, tal vez 4, gruñendo bajo, circling, acercándose gradualmente. Sofía había escuchado lobos en programas de televisión antes. Sabía lo que eran, lo que hacían, y sabía que cuando tenían hambre atacaban. Jaló las cuerdas una vez más, desesperadamente, ignorando cómo cortaban en su piel delicada. Pero no cedían. Ricardo las había atado demasiado bien. «Jesús», susurró de nuevo, su voz temblando. «Sé que ya recé, pero por favor, los lobos están aquí. Tengo tanto miedo. Por favor, envía ayuda, por favor». Un gruñido profundo, bajo, tan cerca que podía sentir el sonido vibrando en su pecho. Uno de los lobos estaba a solo metros de distancia. Sofía gritó, un grito agudo de terror, puro que resonó en el bosque. El gruñido se detuvo por un momento, el lobo tal vez sorprendido por el sonido, pero luego continuó, ahora acompañado por otros. Estaban convergiendo en ella. Sofía cerró sus ojos ciegos, un gesto inútil pero instintivo, y rezó la única oración que su madre le había enseñado cuando tenía miedo en la noche. «Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día». El gruñido más cercano se convirtió en un ladrido feroz. El lobo estaba listo para atacar. Y entonces, cortando la noche como un rayo de luz sonoro, llegó un relincho. Alto, fuerte, desafiante, un caballo. Pero no cualquier caballo. Un caballo que no debería haber estado allí, en medio de un bosque salvaje, a kilómetros de cualquier rancho o granja. El sonido de cascos golpeando el suelo llegó a los oídos de Sofía, rápido, fuerte, acercándose, y con él algo más, una presencia, cálida, protectora, que parecía llenar el aire a su alrededor. Los gruñidos de los lobos cambiaron de tono. Ya no sonaban agresivos y hambrientos, sonaban asustados. El caballo relinchó de nuevo y esta vez Sofía escuchó furia en el sonido, furia defensiva, protectora, el tipo de sonido que hace un padre cuando algo amenaza a su hijo.
Luego vinieron los sonidos de una pelea, cascos golpeando contra el suelo, gruñidos, aullidos de dolor. El caballo estaba peleando con los lobos y por los sonidos de retiros apresurados estaba ganando. Dentro de minutos, los gruñidos se desvanecieron por completo. Los lobos habían huido. Silencio cayó sobre el bosque. Silencio excepto por el sonido de respiración pesada, cascos moviéndose suavemente sobre hojas. El caballo estaba ahora muy cerca de Sofía. Podía oír su respiración, podía oler ese olor a caballo que nunca había experimentado antes, pero que reconocía instintivamente, cálido, terroso, fuerte. «¿Hola?», Sofía susurró tímidamente. ¿Eres real?» La respuesta fue un resoplido suave, y luego algo húmedo y tibio tocó su mejilla, el hocico del caballo, olfateándola gentilmente. «Me salvaste», Sofía dijo, lágrimas frescas comenzando a caer. Pero estas eran lágrimas de alivio, no de miedo. Los lobos iban a... «Pero tú, ¿cómo sabías que yo estaba aquí?». El caballo resopló de nuevo y comenzó a morder suavemente las cuerdas que ataban a Sofía. Sus dientes eran fuertes, diseñados para arrancar hierba dura. La cuerda, aunque gruesa, comenzó a deshilacharse. «¿Estás tratando de liberarme?», Sofía preguntó, asombrada. «¿Puedes entenderme?». Pasaron varios minutos, el caballo trabajando pacientemente en las cuerdas. Finalmente, con un último tirón fuerte, se rompieron. Sofía cayó hacia adelante, sus piernas entumecidas por horas de estar en la misma posición. El caballo se movió rápidamente, posicionándose para que ella cayera contra su costado, en lugar de al suelo duro. «Gracias», Sofía dijo, abrazando el cuello del caballo, sintiendo su crin suave entre sus dedos. «Gracias, gracias, gracias». El caballo permaneció completamente quieto, dejándola aferrarse a él mientras recuperaba el sentimiento en sus piernas. Y entonces Sofía sintió algo más, otra presencia, no el caballo esta vez, sino alguien más. El aire cambió, se volvió más cálido, más suave. El viento que había estado soplando furiosamente se calmó hasta ser apenas una brisa, y un olor llegó a su nariz, diferente a cualquier cosa que hubiera olido antes, como flores, pero no flores, como pan recién horneado, pero no exactamente, como paz. Si la paz tuviera un olor. «No tengas miedo, pequeña». La voz era suave, masculina, llena de una amabilidad tan profunda que hizo que Sofía sintiera que estaba siendo envuelta en un abrazo invisible. «¿Quién está ahí?». Sofía tartamudeó, su corazón acelerándose de nuevo, pero no de miedo esta vez, de algo más. «Asombro, tal vez». «Un amigo», la voz respondió. «Alguien que ha estado cuidándote toda tu vida. Alguien que escuchó tus oraciones». Pasos se acercaron, suaves, sin hacer casi ningún sonido en las hojas. Pero Sofía podía sentir cada uno como si vibraran a través del suelo y subieran por su columna. Luego, una mano se posó suavemente en su cabeza, cálida, reconfortante, llena de un amor tan puro que Sofía comenzó a llorar de nuevo, pero no sabía por qué. «Jesús», susurró, apenas atreviéndose a decir el nombre. ¿Eres tú?» Una risa suave, llena de alegría. «Sí, mi pequeña, soy yo». Pero Sofía no sabía qué decir. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía Jesús estar aquí, en este bosque tocándola? «Tu madre te enseñó a orar», Jesús dijo, su mano todavía en su cabeza, sus dedos acariciando gentilmente su cabello. «Te enseñó que cuando tienes miedo, que cuando estás en peligro, que me llames, y siempre, siempre respondo. No siempre de la manera que la gente espera, pero siempre respondo». «El caballo», Sofía comenzó. «Es mi regalo para ti», Jesús dijo. «Su nombre es Luz, y de ahora en adelante será tu protector y tu guía». Como si entendiera el caballo, Luz resopló y presionó su cabeza gentilmente contra el hombro de Sofía. «Pero necesito ir a casa», Sofía dijo. «Mi mami debe estar tan preocupada, y la llevaré a casa», Jesús prometió. «Pero primero
hay algo que quiero darte. Su mano se movió de su cabeza a sus ojos, cubriéndolos gentilmente. Sofía sintió algo, como calor, pero no incómodo, como luz, aunque nunca había visto luz para saber cómo se sentía, como si algo dentro de ella que había estado dormido toda su vida de repente estuviera despertando. Durante 6 años has vivido en oscuridad, Jesús dijo suavemente, pero has visto más que muchos que tienen ojos, has visto bondad, has visto amor, has visto fe, y ahora, mi pequeña valiente, te voy a dar la capacidad de ver con más que solo tu corazón. Quitó sus manos, y Sofía parpadeó, y vio. Por primera vez en su vida, Sofía vio, no inmediatamente claro. Al principio eran solo formas, luz y oscuridad, manchas de color que no tenían nombre, porque nunca había aprendido a asociar palabras con vistas. Pero luego sus ojos, sus nervios ópticos, que los doctores habían dicho que nunca funcionarían, comenzaron a enfocarse. Vio árboles, altos, majestuosos, sus ramas extendiéndose hacia un cielo nocturno lleno de estrellas que brillaban como diamantes esparcidos en terciopelo negro. Vio el caballo, luz, de pie frente a ella, blanco, completamente blanco, brillando casi con luz propia en la oscuridad. Sus ojos eran profundos y gentiles, mirándola con una inteligencia que parecía casi humana, y vio a Jesús. Era difícil mirarlo directamente, no porque fuera demasiado brillante, aunque había una luz suave rodeándolo, sino porque había tanta bondad, tanto amor en su rostro que era casi abrumador. Tenía cabello largo y oscuro que caía hasta sus hombros. Sus ojos eran profundos y compasivos. Vestía ropas simples, una túnica blanca con un manto color vino sobre sus hombros. Y en sus manos, Sofía podía ver marcas, cicatrices, las marcas de los clavos que sabía por las historias de su madre que él había llevado por la humanidad. «Puedo ver», Sofía susurró, lágrimas corriendo por su rostro. «Puedo verte». Jesús sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de la noche más larga. «Sí, pequeña, puedes ver, y este don no es solo para ti, es para que puedas ayudar a otros a ver también, no solo con sus ojos, sino con sus corazones». Se arrodilló frente a ella, poniendo sus manos en sus hombros. «Vas a vivir una vida larga y hermosa, Sofía. Vas a ayudar a muchas personas. Vas a mostrarles que ninguna discapacidad puede limitar lo que Dios puede hacer a través de ti. Vas a ser una luz en la oscuridad, tal como este caballo fue tu luz esta noche». Pero Sofía miró alrededor del bosque oscuro. «¿Cómo voy a llegar a casa? No sé el camino». «Luz sabe el camino», Jesús dijo, tocando la cabeza del caballo con afecto. «Confía en él y confía en mí». Se puso de pie y mientras lo hacía, comenzó a desvanecerse. No desapareciendo de repente, sino gradualmente, como niebla matutina quemándose bajo el sol. «¡Espera!», Sofía gritó. «¡No te vayas! Nunca me voy verdaderamente». Su voz llegó, ahora más como un eco, un susurro en el viento. «Estoy siempre contigo, en cada paso que das, en cada aliento que tomas. Cuando tengas miedo, cuando te sientas sola, solo recuerda esta noche. Recuerda que yo vine cuando me llamaste, y siempre lo haré». Y entonces se fue, dejando solo la sensación de su presencia y el perfume a flores que había traído con él. Sofía se quedó de pie en el bosque, ahora capaz de ver las estrellas sobre ella, los árboles a su alrededor y el caballo blanco que esperaba pacientemente. «Está bien, Luz», dijo, su voz todavía temblorosa pero llena de una nueva confianza. «Llévame a casa, llévame con mi mami». Luz se arrodilló, permitiéndole subir a su lomo. No tenía silla, no tenía bridas, solo su crin suave para aferrarse. Pero cuando Sofía se montó, se sintió más segura que nunca en su vida. El caballo se puso de pie y comenzó a caminar, luego a trotar, luego a galopar a través del bosque con una seguridad que solo podía venir de guía divina. Sofía se aferró fuerte, el viento soplando su cabello hacia atrás, sus ojos recién despertados, bebiendo cada detalle del mundo que finalmente podía ver. El viaje de regreso a la civilización tomó horas.
Pero Luz nunca vaciló, nunca se cansó, navegando a través del bosque denso como si pudiera ver en la oscuridad total. Cuando finalmente emergieron del bosque, el sol comenzaba a salir. Sofía vio su primer amanecer, dorado y rosa, pintando el cielo con colores que quitaban el aliento. Lloró al verlo, entendiendo finalmente todas las descripciones poéticas que su madre había intentado pintarle con palabras. Luz la llevó directamente a través de campos y caminos secundarios, evitando las carreteras principales, pero moviéndose constantemente hacia la ciudad. Y finalmente, mientras el sol subía más alto, llegaron a un vecindario que Sofía reconoció, no por la vista, porque nunca lo había visto, sino por los sonidos y olores que había memorizado durante 6 años. «Esa es mi casa», gritó, señalando a un pequeño edificio azul. «Luz, esa es mi casa». El caballo galopó hacia ella, deteniéndose directamente frente a la puerta. La puerta se abrió de golpe y Elena salió corriendo. Había estado despierta toda la noche, rezando, llorando, llamando a todos los que conocía, desesperada por encontrar a su hija. Y ahora, aquí estaba Sofía, montada en un caballo blanco como la nieve, su vestido rasgado y sucio, su cabello despeinado, pero viva, viva y... «¡Mami!», Sofía gritó, deslizándose del lomo de Luz y corriendo hacia su madre. «¡Mami, puedo verte!». Elena se congeló, su cerebro tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», susurró. Sofía corrió directamente a sus brazos, sin tropezar, sin dudar, navegando perfectamente, y la abrazó fuerte. «Puedo ver, mami. Jesús me sanó. Vino al bosque y me tocó y... ahora puedo ver tu rostro. Eres tan hermosa como imaginé». Elena miró los ojos de su hija y vio que estaban enfocados en ella, siguiendo su movimiento, respondiendo a la luz. «No», Elena susurró, lágrimas comenzando a fluir. «No es posible. Los doctores dijeron, Jesús está por encima de los doctores». Sofía dijo con una certeza absoluta. «Él me salvó, mami. Tío Ricardo me ató a un árbol en el bosque. Dijo que los lobos me comerían, pero Jesús envió a Luz». Señaló al caballo que esperaba pacientemente cerca, para protegerme, y luego vino él mismo y me sanó. Y ahora puedo ver. Elena abrazó a su hija, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. «Gracias, Dios», lloró. «Gracias, gracias, gracias». Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la conmoción. Vieron a la niña ciega que todos conocían, ahora claramente viendo. Vieron el caballo blanco majestuoso, que no pertenecía a nadie en el vecindario. Y escucharon la historia que Sofía contó una y otra vez sobre Jesús viniendo al bosque a salvarla. Las noticias se extendieron como fuego. Para el final del día, periodistas habían llegado. Para el final de la semana, la historia había llegado a los noticieros nacionales. La niña ciega, sanada milagrosamente. El caballo blanco que apareció de la nada. El hombre cruel que la había abandonado. Ricardo fue encontrado 3 días después, tratando de cruzar la frontera hacia Guatemala. Fue arrestado y acusado de intento de asesinato de un menor. Durante su juicio, mostró 0 remordimiento. «Era ciega», dijo fríamente cuando lo confrontaron. ¿Qué tipo de vida iba a tener de todos modos? Pero el jurado no estuvo de acuerdo. Fue sentenciado a 35 años en prisión. En cuanto a Sofía, su vida cambió para siempre. Los doctores que la examinaron no podían explicar su sanación. Sus nervios ópticos, que las resonancias anteriores mostraban que nunca se habían desarrollado, ahora estaban perfectamente formados y funcionando. «Es médicamente imposible», un neurólogo dijo en una conferencia de prensa. «Los nervios no se regeneran así, especialmente no en una noche. No tengo explicación científica para esto». Pero Sofía tenía una explicación y la compartía con todos los que escuchaban. «Jesús me sanó», decía simplemente, «porque le recé, porque creí y porque Él ama a todos sus hijos». El caballo
Luz se quedó con ellos. Elena intentó encontrar a su dueño, pero nadie reclamó haberlo perdido. Ningún rancho en 200 kilómetros reportó un caballo blanco faltante. Era como si hubiera aparecido de la nada específicamente para salvar a Sofía. Con el tiempo, Elena y Sofía se mudaron a un lugar más grande con espacio para Luz. El dinero llegó de donaciones de personas que escucharon la historia y querían ayudar. Suficiente no solo para cuidar del caballo, sino para que Elena dejara de trabajar múltiples empleos y pasara más tiempo con su hija. Sofía pasó el siguiente año aprendiendo a usar sus ojos, asociando finalmente los colores con sus nombres, aprendiendo a leer con letras normales en lugar de braille, viendo por primera vez todos los rostros que había conocido solo a través del tacto y el sonido. Pero nunca olvidó que había vivido 6 años en oscuridad. Y esa experiencia le dio una perspectiva única que usaría para ayudar a otros. A los 8 años, comenzó a visitar hospitales con Luz, visitando a niños que estaban enfermos o discapacitados. Les contaba su historia, les daba esperanza, les mostraba que Dios todavía hace milagros. A los 10, comenzó un programa de terapia con caballos para niños con discapacidades, con Luz como el caballo estrella. A los 12, escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller internacional. Y ahora, a los 9 años desde esa noche terrible en el Valle de los Lobos, Sofía tiene 15 años. Es una joven hermosa y segura que viaja por el mundo compartiendo su testimonio. Ha hablado en iglesias, escuelas, conferencias. Ha aparecido en programas de televisión en 3 continentes y en cada lugar que va lleva el mismo mensaje. Jesús es real, su poder es real, su amor es real. No importa cuán oscura sea tu situación, no importa cuán imposible parezca, Él puede cambiarla. Solo tienes que llamarlo, solo tienes que creer. Luz, ahora un caballo mayor pero todavía fuerte y majestuoso, va con ella a todas partes. Y la gente que los ve juntos, la joven radiante y el caballo blanco que brilla como si tuviera luz propia, saben que están presenciando algo especial, algo milagroso. Elena todavía llora a veces cuando cuenta la historia de esa noche. Pensé que la había perdido, dice. Pensé que mi bebé estaba muerta, pero Dios tenía otros planes. No solo la salvó, la sanó, la transformó y la usó para tocar miles de vidas. Esta es la historia de Sofía Ramírez, una historia de abandono y traición, de terror y desesperación, pero más importante, una historia de fe inquebrantable, de milagros imposibles y de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Amigos, si están escuchando esta historia y están pasando por su propia noche oscura, si sienten que están atados y los lobos están acercándose, si piensan que nadie los ve y nadie se preocupa, quiero que sepan algo. Jesús ve, Jesús se preocupa. Y cuando lo llamas, cuando realmente clamas a Él con fe, Él responde. Tal vez no siempre de la manera que esperas, tal vez no siempre en el tiempo que quieres, pero Él responde, porque ese es quien Él es. Es el Dios que ve a la niña ciega atada a un árbol en medio del bosque. Es el Dios que envía caballos blancos para ahuyentar lobos. Es el Dios que viene personalmente a tocar los ojos de los ciegos y hacerlos ver. Es el Dios que transforma las noches más oscuras en los amaneceres más hermosos. Escribe milagro en los comentarios si crees que Jesús todavía hace lo imposible. Escribe milagro si crees que ninguna situación está más allá de su poder para cambiarla. Escribe milagro si has visto su mano moverse en tu propia vida. Y comparte esta historia. Compártela con alguien que está pasando por algo difícil. Compártela con alguien que ha perdido la esperanza. Compártela con alguien que necesita recordar que Jesús todavía rescata, todavía sana, todavía hace milagros. Sofía Ramírez no debería estar viva hoy. Médicamente, científicamente, lógicamente, debería haber sido devorada por lobos hace 9 años en ese bosque oscuro. Y ciertamente nunca debería haber recuperado su vista. Sus nervios ópticos estaban físicamente ausentes. Los doctores tenían las resonancias para probarlo, pero está viva y puede ver, y está usando su vida y su vista para glorificar al Dios que la salvó. Gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito,
hazlo ahora. Publicamos historias como esta todos los días, historias reales de personas reales que han experimentado el poder transformador de Jesús. Dale like a este video y compártelo. Déjanos en los comentarios tu ciudad, tu país, de dónde nos estás viendo. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Jesús es real y que su poder no tiene límites, escribe milagro en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda, cuando los lobos están acercándose, cuando la oscuridad parece absoluta, cuando parece que no hay esperanza, Jesús envía caballos blancos. Jesús viene personalmente. Jesús hace lo imposible. Hasta pronto, hermanos. Pero hay más en esta historia que necesitas saber, porque lo que sucedió después de ese milagro es casi tan extraordinario como el milagro mismo. En los días que siguieron al rescate de Sofía, algo extraordinario comenzó a suceder en el Valle de los Lobos. Los lugareños que siempre habían evitado ese lugar por su peligrosidad comenzaron a reportar algo extraño. Los lobos habían desaparecido. No es que hubieran sido cazados o relocalizados, simplemente se fueron. La manada que había aterrorizado esa área durante años, que había matado ganado y atemorizado a viajeros, había abandonado el valle completamente. Era como si la presencia de Jesús esa noche hubiera purificado el lugar, transformándolo de un sitio de muerte en un lugar de paz. José Martínez, un ranchero local que había perdido 3 cabras por ataques de lobos el año anterior, fue uno de los primeros en notar el cambio. He vivido aquí toda mi vida, dijo en una entrevista con un periódico local. Nunca he visto a los lobos abandonar su territorio así. Es como si algo los hubiera expulsado permanentemente. Intrigado por las historias que había escuchado sobre la niña ciega que fue sanada, José decidió visitar el árbol donde Sofía había sido atada. Quería ver el lugar por sí mismo. Quería entender qué había pasado realmente esa noche. Lo que encontró lo dejó sin palabras. El árbol mismo, el roble masivo contra el cual Sofía había sido amarrada, había cambiado. Donde antes había sido un árbol ordinario, ahora brillaba con una vitalidad extraordinaria. Sus hojas eran más verdes, más abundantes. Flores silvestres que nunca habían crecido en esa área del bosque ahora rodeaban su base en un círculo perfecto, y en el tronco, exactamente donde las cuerdas habían cortado la corteza, había una marca que parecía brillar levemente en la luz del atardecer. José cayó de rodillas. No era un hombre particularmente religioso. Iba a misa en Navidad y Semana Santa principalmente por tradición, pero en ese momento, frente a ese árbol, transformado, sintió la presencia de algo sagrado que no podía negar. «Dios mío», susurró, lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol. «Es real, todo es real». Corrió de vuelta a la ciudad y les contó a todos sobre lo que había visto. Pronto, otros fueron a verificar, y todos volvieron con la misma historia. El Valle de los Lobos había sido transformado. El párroco local, Padre Antonio, un hombre de 60 años que había servido a la comunidad durante 3 décadas, organizó una peregrinación al árbol. Llevó consigo a más de 100 personas del pueblo, todos queriendo ver el lugar del milagro por sí mismos. Cuando llegaron, encontraron que cada palabra que José había dicho era verdad, pero había más. Donde antes el valle había sido oscuro y amenazante, ahora parecía brillar con luz. Pájaros que nunca habían sido vistos en esa área cantaban en las ramas. Mariposas, cientos de ellas, flotaban entre las flores que rodeaban el árbol. Y en el centro de todo, el árbol mismo parecía irradiar paz. «Este es Tierra Santa ahora», Padre Antonio declaró, su voz temblando de emoción. «Aquí nuestro Señor Jesucristo caminó. Aquí Él tocó a uno de sus pequeños. Este lugar debe ser protegido, honrado, preservado». Y así comenzó un movimiento que nadie había anticipado. La gente de los pueblos circundantes, inspirados por la historia de Sofía y el árbol transformado, se unieron para crear un santuario en el Valle de los Lobos. Limpiaron los senderos, plantaron más flores, construyeron un pequeño refugio cerca del árbol para proteger a los peregrinos del sol y la lluvia. Y al pie del árbol instalaron una placa simple que decía: «Aquí Jesús salvó a la pequeña Sofía».
Aquí, la oscuridad fue vencida por la luz. La noticia del santuario se extendió. Pronto, personas de toda la región comenzaron a venir. Algunos venían simplemente por curiosidad. Otros venían buscando sus propios milagros. Traían a sus enfermos, a sus heridos, a sus quebrantados, y rezaban al pie del árbol milagroso. Y sucedieron más milagros. María González, una mujer de 45 años que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3, visitó el árbol 3 meses después del rescate de Sofía. Rezó durante horas, sus lágrimas cayendo sobre las flores que rodeaban la base del árbol. Jesús, rezó, no pido ser sanada necesariamente, solo pido fortaleza para enfrentar lo que viene. Y si es tu voluntad que viva, que sea para glorificar tu nombre como Sofía lo hace. 2 semanas después, fue a su cita de seguimiento. Los doctores corrieron las pruebas 3 veces porque no podían creer los resultados. El cáncer había entrado en remisión completa. No tenían explicación. Miguel Torres, un hombre de 30 años paralizado de la cintura para abajo desde un accidente automovilístico, fue llevado al árbol por su familia. No esperaba mucho. Había perdido la esperanza hacía tiempo. Pero su madre insistió. Solo reza, le dijo. ¿Qué puedes perder? Así que rezó. Y mientras rezaba, sintió algo, una calidez, comenzando en su espalda baja y extendiéndose hacia abajo. No fue instantáneo como con Sofía, pero durante las siguientes semanas comenzó a recuperar sensación. Primero solo hormigueo, luego dolor, luego, milagrosamente, movimiento. 6 meses después del accidente que los doctores dijeron que lo dejaría paralizado de por vida, Miguel caminó sin ayuda hasta el árbol para agradecer a Jesús por su sanación. Las historias continuaron. No todos los que venían eran sanados. Dios tiene sus propios planes y tiempos, pero todos los que venían con fe sincera se iban transformados de alguna manera. Algunos recibían sanación física, otros recibían sanación emocional o espiritual. Algunos recibían respuestas a oraciones que habían estado haciendo durante años. El Valle de los Lobos se convirtió en el Valle de los Milagros. Mientras tanto, Sofía continuaba su propia jornada extraordinaria. Aprender a ver después de 6 años de ceguera no fue fácil. Su cerebro tenía que aprender a procesar información visual desde cero. Los colores al principio eran abrumadores. Las distancias eran difíciles de juzgar, y el simple acto de caminar mientras miraba hacia adelante, en lugar de confiar solo en sus otros sentidos, requería reentrenar completamente su mente. Pero con la ayuda de terapeutas, doctores y especialmente su madre, Sofía se adaptó, y en el proceso ganó una perspectiva única que pocas personas poseen. Conocía íntimamente tanto el mundo de la ceguera como el de la vista. Usó esa perspectiva para ayudar a otros. A los 7 años, Sofía comenzó a visitar escuelas para ciegos, compartiendo su historia y dando esperanza a niños que vivían en el mismo mundo sin luz que ella había conocido. No importa si Jesús te sana físicamente o no, les decía. Lo que importa es que sepan que Él los ve, que los ama, que ustedes son valiosos y especiales exactamente como son. Viví 6 años sin poder ver, y fueron años maravillosos porque tenía a mi mami que me amaba y a Jesús cuidándome. Si Él decide sanarlos, será glorioso. Si no, también será glorioso, porque Él tiene un propósito para cada uno de ustedes, exactamente como son. Sus palabras tocaban corazones, porque venían de experiencia genuina, no solo de simpatía superficial. Ella había caminado en sus zapatos, conocía el dolor de nunca ver un atardecer, nunca ver el rostro de tu madre, nunca ver tu propio reflejo en el espejo, pero también conocía la alegría que podía existir a pesar de eso. Luz, el caballo blanco, se convirtió en parte integral de su ministerio. Sofía y su madre comenzaron un programa de equinoterapia para niños con discapacidades. Luz, con su temperamento extraordinariamente gentil y su aparente comprensión intuitiva de las necesidades de cada niño, era el caballo perfecto para el trabajo. Niños que nunca habían podido caminar lloraban de alegría cuando montaban en el lomo de Luz. Niños con autismo que rara vez hacían contacto visual miraban directamente a
los ojos profundos y amables del caballo. Niños con trauma que tenían miedo de todo encontraban paz acariciando su crin suave. Es como si él supiera exactamente lo que cada niño necesita. Una terapeuta comentó asombrada: nunca he visto un caballo con esta capacidad de conectar con niños especiales. Es porque es especial él mismo. Sofía respondió simplemente: fue enviado por Jesús, y Jesús siempre envía exactamente lo que necesitamos. Cuando Sofía tenía 9 años, escribió un libro sobre Boom, su experiencia titulado Del Valle de los Lobos al Valle de Luz. Lo escribió en parte con sus propias manos, todavía aprendiendo el acto físico de escribir, y en parte dictándoselo a su madre. El libro contaba su historia completa: su nacimiento con cegueira, su infancia feliz a pesar de la discapacidad, la traición de Ricardo, la noche terrible en el bosque, el milagro del caballo blanco y finalmente el encuentro cara a cara con Jesús. Pero no terminaba allí. También hablaba de lo que había aprendido desde entonces, sobre fe, sobre confianza, sobre el propósito que Dios tiene para cada vida, incluyendo las vidas que el mundo considera menos que, por alguna discapacidad o desventaja. El libro se convirtió en fenómeno internacional. Fue traducido a 47 idiomas, vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo, y cada peso que ganó fue directamente a su fundación para ayudar a niños con discapacidades. Las entrevistas en televisión siguieron. Sofía apareció en programas en Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina. En cada uno contaba su historia con la misma convicción feroz: Jesús es real, los milagros son reales, y ninguna situación está más allá del poder de Dios para transformarla. Algunos entrevistadores intentaban desacreditar su historia. ¿No es más probable, uno preguntó con escepticismo, que tu vista regresó naturalmente y simplemente coincidió con estar en el bosque? ¿Que el caballo era solo un caballo perdido? Sofía lo miró directamente a los ojos y dijo: los doctores tienen los archivos médicos que muestran que mis nervios ópticos no existían. Ahora existen y funcionan perfectamente. La ciencia médica dice que eso es imposible. Así que o crees que sucedió un milagro, o crees que la ciencia está equivocada. Yo sé lo que creo. Yo estuve ahí. Yo vi a Jesús. Yo sentí su toque. Y ninguna cantidad de escepticismo va a cambiar lo que sé que es verdad. Su convicción inquebrantable, combinada con su obvio amor genuino por Jesús, tocó incluso a los más cínicos. Cuando Sofía tenía 11 años, sucedió algo que llevó su historia a un nivel completamente nuevo. Un equipo de documentalistas ganadores de premios se acercó a ella y Elena con una propuesta. Querían hacer un documental completo sobre su vida, entrevistando a todos los involucrados, visitando todos los lugares clave y presentando evidencia médica y científica junto con el testimonio espiritual. Elena dudó. No quiero que esto se convierta en un circo, le dijo a Vicentosin. Sofía, tu historia no es entretenimiento, es sagrada. Pero mami, Sofía respondió con la sabiduría que a menudo parecía más allá de sus años, Jesús quiere que compartamos su luz con el mundo. Si un documental puede alcanzar a más personas, llevarles esperanza, mostrarles que Dios todavía obra milagros, ¿no deberíamos hacerlo? Así que aceptaron, con condiciones estrictas. El documental tenía que ser respetuoso, tenía que presentar los hechos honestamente sin exageraciones, y tenía que darle toda la gloria a Jesús, no a Sofía. El documental titulado Luz en la Oscuridad, la historia de Sofía, fue lanzado 2 años después. Presentaba entrevistas con todos: Elena, los doctores que habían tratado a Sofía, los oficiales de policía que arrestaron a Ricardo, los lugareños que habían presenciado la transformación del valle y docenas de personas que habían recibido sus propios milagros en el árbol. También incluía las resonancias magnéticas de antes y después. Los doctores
aparecían en cámara, claramente incómodos pero honestos, admitiendo que no tenían explicación científica para cómo los nervios ópticos de Sofía, que definitivamente no existían en las resonancias originales, ahora existían y funcionaban perfectamente. El documental ganó múltiples premios y fue visto por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Generó un nuevo despertar de fe en muchos países. Las iglesias reportaron aumentos masivos en la asistencia. Los ministerios de niños con discapacidades recibieron oleadas de donaciones y voluntarios, y el Valle de los Milagros, como ahora era conocido oficialmente, se convirtió en uno de los sitios de peregrinación más visitados en México. Pero quizás el impacto más profundo del documental fue en los niños. Miles de niños que vivían con discapacidades, que habían sido intimidados o marginados, que se sentían sin valor o invisibles, vieron la historia de Sofía y encontraron esperanza, encontraron valor, encontraron un propósito. Si Jesús puede usar a Sofía, puede usarme a mí también, se convirtió en un refrán común entre estos niños. Y así fue. Inspirados por su ejemplo, niños con todo tipo de desafíos comenzaron a destacarse de maneras extraordinarias. Un niño con síndrome de Down comenzó un ministerio en su iglesia, dando la bienvenida a personas y haciéndolas sentir amadas con su alegría genuina e inocente. Una niña en silla de ruedas comenzó un blog sobre vivir con esperanza a pesar de las limitaciones físicas que alcanzó a millones. Un niño con autismo no verbal comenzó a pintar, creando obras de arte hermosas que mostraban cómo veía el mundo, arte que se vendía por miles de dólares que donaba a caridad. La historia de Sofía se convirtió en catalizador para un movimiento, el movimiento de ver la discapacidad no como limitación, sino como oportunidad diferente para que Dios obre. Ahora, 9 años después de esa noche en el Valle de los Lobos, Sofía tiene 15 años. Es una joven hermosa, segura, llena de gracia y sabiduría. Habla 5 idiomas fluidamente. Ha escrito 3 libros más. Ha dado discursos en las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños con discapacidades. Y cada día trabaja en su centro de equinoterapia con Luz, ayudando a niños como el que ella fue alguna vez. Luz, ahora un caballo mayor, todavía brilla con la misma luz divina que tenía la noche que salvó a Sofía. Los veterinarios que lo examinan siempre comentan lo mismo. Este caballo debería estar más viejo, más cansado, pero es como si el tiempo no lo tocara de la misma manera que a otros caballos. Es porque es de Dios. Sofía siempre responde, y las cosas que Dios envía llevan su eternidad en ellas. Elena, ahora de 40 años, trabaja a tiempo completo administrando la fundación de Sofía. A veces se detiene y se maravilla de cómo cambió su vida, de ser una empleada doméstica soltera luchando para sobrevivir, a administrar una organización que ayuda a miles de familias en todo el mundo. Dios toma las cosas rotas y las hace hermosas, dice a menudo. Tomó mi corazón roto cuando Sofía nació ciega y lo transformó en algo que podía amar más profundamente. Tomó la traición terrible de Ricardo y la transformó en un testimonio que ha tocado millones de vidas. Tomó la noche más oscura de nuestras vidas y la convirtió en luz que brilla en todo el mundo. Ricardo murió en prisión hace 2 años. Cáncer, irónicamente, la enfermedad que había mentido sobre tener, resultó ser lo que realmente lo mató. Antes de morir, pidió ver a Sofía y Elena una vez más. Elena no quería ir. El dolor que este hombre había causado era demasiado profundo. Pero Sofía insistió. Jesús perdonó a las personas que lo crucificaron, dijo. ¿Cómo puedo hacer menos que eso? Así que fueron. Y en esa celda de prisión, frente al hombre que había intentado asesinar a su hija de la manera más cruel imaginable, Elena escuchó mientras Sofía hablaba con Ricardo. Te perdono, Sofía dijo simplemente. Lo que intentaste hacerme fue terrible, pero Dios lo usó para bien, y espero que antes de morir encuentres a ese mismo Jesús que me encontró en el bosque, porque Él está esperándote también.
Todo lo que tienes que hacer es llamarlo. Ricardo lloró. Por primera vez en su vida, genuinamente lloró. No merezco perdón, dijo. Lo que hice, no hay perdón para eso. Ese es el punto del Evangelio. Sofía respondió gentilmente. Ninguno de nosotros merece perdón, pero Jesús lo ofrece de todos modos, sin importar lo que hayas hecho, sin importar cuán oscuro haya sido tu pecado. Él murió por ti también, Ricardo. No solo por las personas buenas, por todos, incluyéndote a ti. Ricardo murió 3 días después, pero antes de morir, llamó al capellán de la prisión, y según el capellán, hizo una confesión genuina de fe, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Jesús como su Salvador. No sé si su arrepentimiento era genuino. El capellán le dijo a Sofía en el funeral, solo Dios sabe el corazón, pero puedo decirte que lloró como un bebé, y sus últimas palabras fueron, dile a Sofía que gracias. Esta es la historia completa de Sofía Ramírez, una historia que comenzó en oscuridad, pero que brilla ahora con luz que nunca se apagará. Una historia de traición transformada en testimonio, de terror transformado en triunfo, de muerte transformada en vida abundante, y más que nada, es una historia sobre un Jesús que todavía camina en bosques oscuros donde niños inocentes están atados y aterrorizados. Un Jesús que todavía envía ángeles, a veces en forma de caballos blancos, para proteger a sus pequeños. Un Jesús que todavía toca ojos ciegos y los hace ver. Un Jesús que todavía transforma las noches más oscuras en amaneceres gloriosos. La próxima vez que sientas que estás atado, que los lobos están acercándose, que la oscuridad es absoluta y no hay esperanza, recuerda a Sofía. Recuerda que justo cuando parecía que todo estaba perdido, llegó un relincho, llegó un caballo blanco, y detrás de él llegó Jesús mismo. Porque ese es quien es Él, el Dios que rescata, el Dios que sana, el Dios que transforma, el Dios que nunca, nunca abandona a sus hijos. No importa cuán oscuro sea tu valle, no importa cuántos lobos parezcan rodearte, no importa cuán apretadas estén las cuerdas que te atan. Llama a Jesús, con fe genuina, con corazón humilde, llámalo y observa cómo responde. Tal vez no envíe un caballo blanco, tal vez envíe algo diferente, pero enviará algo, porque Él prometió, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y Jesús siempre, siempre cumple sus promesas. Hasta pronto, hermanos, y que la luz que brilló en el Valle de los Lobos brille también en tu vida.